Buenas tardes con todas y todos. Empezamos esta sesión 3 del grupo 2, ¿no? Para ver algunas temáticas. Hoy nos toca los géneros cinematográficos, la evolución en el cine ecuatoriano, los diferentes géneros cinematográficos y sus características, cómo han ido evolucionando y cómo esta evolución han ayudado al desarrollo de la cinematografía en el Ecuador. Y, ay, perdón, no les compartí, disculpen. Ya, ahí sí creo que vemos todos, ya. Hoy toca los géneros cinematográficos, la evolución en el cine ecuatoriano, los diferentes géneros cinematográficos y sus características que han ido evolucionando y cómo esta evolución ha ayudado al desarrollo de la cinematografía en el Ecuador. Bien, para esto quiero primero presentarles un pequeño trabajo sobre la historia del cine, porque no podemos eh, comprender o ubicar la historia del cine ecuatoriano si no ubicamos dentro del contexto de lo que fue el desarrollo del cine a nivel mundial. Entonces, hay un video que quiero enseñarles y después seguimos conversando. Después de haber dado sus primeros pasos como un nuevo arte, gracias a los inventos de Edison y de los hermanos Lumière, el cine había caído en un estancamiento de estilo, de temáticas y de protagonistas. Eran necesarias nuevas figuras y otros directores, con ideas frescas e historias, capaces de atraer la atención del público y de la crítica. Dos de estos nuevos personajes que estaba necesitando el cine para poder continuar su desarrollo eran franceses. Nos referimos al mago e ilusionista Georges Méliès y a la que es considerada la primera directora de la historia, Alice Guy. Los otros realizadores que contribuyeron a su avance durante estos años surgieron en Inglaterra y desarrollaron propuestas novedosas y audaces. Se les conocería como la Escuela de Brighton. El cine comienza a contar historias. La primera proyección cinematográfica de la historia, realizada en París en 1895, tuvo un público reducido pero entusiasta. Entre aquellos espectadores privilegiados estuvo Marie-Georges Jean Méliès, conocido como Georges Méliès. Era un mago, ilusionista y actor, hijo de un acaudalado fabricante de zapatos y director del teatro Robert Houdini de París, que quedó cautivado por el cinematógrafo y por las imágenes en movimiento. Esa función le cambió la vida. Decidió entonces entregarse al cine y empezó a filmar sus primeras cintas siguiendo la senda trazada por los hermanos Lumière. Se trataba de las ya conocidas y reiterativas escenas naturales, es decir, transeúntes en las calles, botes en el mar, trenes llegando a estaciones. Pero fue durante el rodaje de esas sencillas películas que el llamado mago de Montreuil descubrió que el cinematógrafo podía ser el mejor instrumento de magia jamás inventado. Esta revelación le llegó a Méliès por puro azar en el transcurso de 1896. Mientras filmaba el tránsito urbano en la Plaza de la Ópera de París, su cámara se habría atascado accidentalmente, deteniendo la filmación, y poco después habría vuelto a filmar. Al efectuar más tarde la proyección de esta película, Méliès se dio cuenta cómo un carruaje se transformaba en un coche fúnebre
y cómo la gente que estaba alrededor pasaba de ser una multitud a ser tan solo unas cuantas personas en las adyacencias de la plaza. Fue en ese momento que descubrió la forma de darle a su cine un toque nuevo y nunca antes visto, convirtiéndose en el pionero del efecto especial como recurso mágico y distintivo del cine. La primera película en la que Méliès utilizó esta nueva herramienta fue en La chica que desaparece, de 1896, rodada en el jardín de su granja al aire libre y ante un telón de fondo pintado. Para producir el efecto de la desaparición de la mujer, Méliès detenía el rodaje un momento para así permitir que la dama abandonase la escena y luego reiniciaba sin alterar la posición de la cámara. El éxito obtenido lo llevó a realizar obras cada vez más arriesgadas, dotadas de efectos especiales más complejos, vestuarios y escenografías de mayor calidad y sobre temas aún más fantásticos y arriesgados. La invención y la búsqueda de nuevos efectos que enriquecieran sus creaciones, que le dieran a sus films una dimensión más surreal y extraordinaria, se volvió para el director francés un fin en sí mismo. En El sueño del astrónomo de 1898 creó una escenografía viviente que interactúa con el personaje principal. En El hombre orquesta de 1900, el propio Méliès aparece multiplicado en las figuras de 7 músicos que simultáneamente tocan diversos instrumentos. En El hombre de la cabeza de goma de 1902, muestra el experimento de un científico que consigue inflar su propia cabeza hasta proporciones descomunales. Todas estas películas anticiparon de una u otra forma la que fue la obra más importante de Méliès, la que marcaría un verdadero hito en la historia del cine. Nos referimos a Viaje a la Luna. Este film de 15 minutos, realizado en 1902, narra las aventuras de un grupo de científicos enviados en un cohete en forma de bala que consiguen llegar a la Luna descubriendo en ella una sociedad de seres extraterrestres. Es una obra visionaria, magnífica, que resume la concepción artística de Méliès. Su originalidad radica en la unión entre los recursos típicamente teatrales, como maquillajes, mímica, decorados, división en actos y escenas, y los efectos obtenidos gracias a la manipulación del cinematógrafo o de la película misma. Además, se puede considerar como una de las primeras superproducciones de la historia del cine, por el despliegue actoral y de la puesta en escena. Georges Méliès murió pobre, casi en la ruina, pero fue un genio cuyos aportes creativos marcaron de forma decisiva la evolución del séptimo arte. Imaginar fue su secreto. Fantaseó mundos intensos, extravagantes, grotescos. Nos presentó seres que no existen, hechos que no suceden, objetos imposibles. Fue el padre del cine fantástico, de ese cine concebido no como espejo de la realidad, sino como un espectáculo capaz de embarcar a sus espectadores hacia sorprendentes y desconocidas aventuras. Pero Francia no solo fue cuna de pioneros del cine como los hermanos Lumière y Georges Méliès. Allí también nació la primera directora de cine de la historia, Alice Guy. En sus inicios trabajó como secretaria del empresario y productor francés Léon Gaumont, pero su fascinación por el cinematógrafo y su interés por las películas que tuvo chance de ver hicieron ganar la confianza para dirigir la división de producción cinematográfica de la empresa. Alice, sin embargo, quería ir más allá, quería dirigir ella misma. Y fue así que en 1896, con apenas 22 años, realizó El hada de las coles, la película completamente fantástica
Trata sobre una hada que se encarga de traer recién nacidos al mundo a partir de coles. Gracias al uso de la escenografía, la utilería, los vestuarios y el maquillaje, esta directora parisina logró crear una narración totalmente ficticia e irreal. El éxito del Hada de las Coles llevó a Alice a obtener el reconocimiento de León Gaumont, lo que la convirtió casi inmediatamente en la primera realizadora de películas de la productora. En 1910, después de haberse trasladado a Estados Unidos, creó junto a su esposo su propio estudio cinematográfico llamado Solax Company. Al otro lado del Atlántico dirigió sin parar alrededor de 1000 films, entre westerns, comedias, dramas y películas de ciencia ficción, muchos de los cuales se perdieron con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Pero un tormentoso divorcio la llevó a regresar a Francia en 1922 y su estrella se apagó. Nunca más dirigió una película. Regresó a Estados Unidos en 1968 y murió a los 94 años. Hay muchos méritos que atribuirle a Alice Guy. Fue pionera en pintar a mano negativos para darle color a sus obras, en sincronizar el sonido para que coincidiera con los diálogos y en dirigir la primera película cuyo reparto estaba conformado enteramente por afroamericanos. Sin embargo, los historiadores e incluso sus compañeros de profesión se los negaron durante años solo por el hecho de ser mujer. A pesar de que publicó sus memorias en la década de los 40, su nombre y legado pasaron desapercibidos hasta 2002, cuando la escritora y directora de cine Alison McMahon publicó una investigación llamada Alice Guy Blaché, una visionaria olvidada del cine. En 2018, en el marco del Festival de Cannes, se estrenó el documental C'est Natural, la historia no contada de Alice Guy Blaché, dirigido por Pamela Green, una investigación detectivesca de la vida, obra y legado de esta mujer, figura fundamental en la historia del cine. La zona sur de Inglaterra, específicamente la ciudad costera de Brighton, fue otro enclave decisivo para la evolución del séptimo arte. Allí se gestó un movimiento de cineastas audaces e innovadores, en la búsqueda de un auténtico lenguaje cinematográfico. Se les conoció como la Escuela de Brighton, y sus principales exponentes fueron George Albert Smith, James Williamson y Alfred Collins. En su film El beso en el túnel de 1899, Smith fue el primero en utilizar los cortes directos y un básico montaje para dividir la película en 3 momentos distintos. En esta misma cinta se puede apreciar la primera o por lo menos una de las primeras cámaras en movimiento de la historia del cine. Pero la mayor contribución de Smith al desarrollo del lenguaje cinematográfico fue el primer plano, el plano detalle y la subjetiva, utilizados en su película Los lentes de lectura de la abuela del año 1900. Por su parte, a James Williamson, formado en la Escuela de Operadores de los Lumière, se le deben otros importantes aportes como el uso del plano y contraplano en Ataque a la Misión China de 1900 y en La Gran Golondrina de 1901, quizás su película más famosa, donde logró una imagen impactante para la época, la de un actor que se acerca paulatinamente a la cámara hasta tener un primer plano de su boca devorando tanto a la cámara como al camarógrafo. También se debe a Williamson el haber introducido por primera vez una persecución, elemento característico del cine de acción, en su película Detengan al ladrón de 1901.
Pero el que quizás sea el film más revolucionario de la escuela de Brighton y que resuma de mejor manera su espíritu innovador fue Matrimonio por motor de 1903, realizado por el cómico británico Alfred Collins. En este cortometraje vemos los primeros movimientos reales de la cámara, una concepción netamente cinematográfica y una búsqueda narrativa basada en el uso rudimentario del montaje. Todos estos elementos contribuyeron a darle dinamismo al cine, a sacarlo de ese estatismo teatral que había dominado la pequeña industria cinematográfica durante los primeros años del siglo XX. Seguiría avanzando en búsqueda de su propia personalidad como medio expresivo. Y en ese proceso, dos directores norteamericanos pronto jugarían un papel decisivo. Nos referimos a Edwin Porter y David Griffith. Bien, hasta aquí el video este que quería enseñarles sobre la historia del cine. ¿Qué es lo interesante de lo que acabamos de ver? Que el cine nace primero de una evolución técnica de la fotografía, que después esa fotografía alguien pensó darle movimiento y se crea la película y la cámara que en un inicio captaba 18 fotogramas por segundo. Por eso es que estas películas antiguas nos dan la sensación de movimiento acelerado, ¿no? Porque eran menos fotogramas en un inicio que se captaban, ¿no? Y van evolucionando. Después, con estudios ya científicos, se vio que los 24 cuadros por segundo, que es la velocidad del cine, es la que da un movimiento real, ¿no? De estos fotogramas. Pero más allá de eso, lo que estamos viendo a través de este documental es que el cine comienza a desarrollar ¿qué? Un propio lenguaje para comunicarse, ¿no? Esto es lo que vemos, esa evolución del cine para crear un propio lenguaje, ¿no? Y ese lenguaje nos permite justamente hacerlo universal al cine, que el cine se pueda hacer, no sé, apreciado en cualquier latitud, porque si ya estableces un lenguaje que es un lenguaje universal, eso nos permite esa comunicación, ¿no? Con diferentes tipos de público, y eso es lo que logra el cine realizar. ¿Por qué les he puesto este trabajo a la historia del cine? Primero, porque nos demos cuenta de que el cine no es que nació en Norteamérica como muchas veces nos quieren hacer aparecer, o que el lenguaje cinematográfico se desarrolló en Norteamérica. No, o sea, fue una evolución a nivel mundial. Como ven, hay hay aportes de Francia, hay aportes de Inglaterra, claro está, hay aportes también de Estados Unidos, hay aportes de la escuela soviética. Einstein, por ejemplo, fue uno de los primeros teóricos en que comienza a descubrir que un poco este lenguaje se lo puede sistematizar o apreciar más en la edición, ¿no? Entonces, todo esto va configurando ese lenguaje. Y ese lenguaje nos llega a nosotros, no a través del cine que se veía, que al inicio, como vemos, eran unas primeras vistas, pero después ya nos llegan ya películas en donde ya tienen una dramaturgia. ¿Qué quiere decir esto? Tienen una historia, nos quieren contar una historia. Entonces, esto permite que el cine ya se convierta no solo en un lenguaje, sino en un entretenimiento, no solo de vista, sino de historias, el contarnos algo. Este contarnos algo
llega, digamos, a los inicios de nuestro país con Augusto San Miguel, que él llega a hacer algunos cortos de ficción, ¿no? Entre esos, El Tesoro de Atahualpa, eh, dos, no recuerdo el otro título, ya les voy a ver, ¿no? Y comienza a desarrollar también una historia. Lamentablemente, todo esto que se desarrolló en esos años no lo tenemos, no hay un archivo, lo único que conocemos son por recortes de prensa que logramos tener en eso. Y otra cosa interesante de este documental que les acabo de pasar, de la historia del cine, es que el cine también se desarrolla como una industria machista. Como vemos, una directora, la primera directora francesa que comienza a dirigir no solo en Francia, sino en Estados Unidos, es una directora completamente olvidada. Y si no es por este rescate, primero con el libro que le hace este investigador y después con el documental, no sé qué conocería de su existencia, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cuántas historias como estas no habrán en nuestro país, ¿no? De gente que quiso desarrollar eso, el cine como un lenguaje, como la posibilidad de contar historias, pero que desconocemos. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que un poco la historia del cine ecuatoriano, que la estamos de alguna forma revisando, es una historia por escribirse, es una historia por contarse. Hace falta mucha investigación, profundizar mucho las historias, porque realmente no conocemos qué ha pasado con nuestro cine. Eh, Mónica Vázquez, una directora con la cual tuve el orgullo de trabajar, es considerada la primera mujer cineasta en el Ecuador, que vive hasta ahora. Mónica Vázquez empezó haciendo cine en los años 80, pero realmente yo no sé si haya otras directoras, otras experiencias anteriores, ¿no? Y como les repito, está todo por descubrirse, está todo por hacerse. Un poco qué quiero decirles con todo esto? Que es importante que ustedes, que les interesa, por eso se han inscrito en este taller sobre cine ecuatoriano, no solo no solo sean partícipes, digamos, no sé, solo como talleristas que quieren aprender algo, sino que la idea de este taller es que ustedes se motiven e investiguen un poquito más allá. De pronto saber que hay dentro de nuestra historia y dentro de nuestro cine. Yo creo que, como les digo, está todo por escribirse porque no son, no está todo dicho. O sea, hay que descubrir muchas cosas que han pasado en nuestro cine y que creo que es importante que vayamos analizando. Bien, hasta aquí quería comentarles eso y quisiera, no sé, que me den sus impresiones de qué les dejó este corto y plantearles esto. ¿Qué creen ustedes sobre esta evolución, sobre esto que les planteo, sobre el cine ecuatoriano? Igual, las personas que quieran participar, por favor, que levanten la mano para poder conversar sobre esto. No sé qué impresión les dejó este trabajo que les acabo de enseñar. ¿Quién quiere? Byron, por favor. Sí, buenas tardes, profe, compañeros, compañeros. Eh, bueno, yo llegué un poco tarde a ver lo que nos acaba de pasar el video, pero sí había conocido la historia de
de la señora Alice Guy, creo que se pronuncia el apellido. Y gracias a ella, pues es que tenemos el cine ficción, ¿no? Ella es la que inventó básicamente el cine ficción, porque ella era teatrera y grababa las obras de teatro. Eso es básicamente lo que podemos decir el cine de ficción actual. Eh, y la conclusión que saco con la tarea que nos envió es que, en primer lugar, se creó el cine como una manera de entretener nada más, o sea, de entretener a los niños incluso, sin darse cuenta que estaban creando algo grande, los Lumière. Entonces, cuando ellos ya empiezan a vender ese producto que crearon, eh, creo que era el kinetoscopio, lo mandan a América con algún delegado de ellos, que eran franceses, y ahí empiezan a rodar sus filmes, ¿no? En México, en Colombia, creo que llegó por Panamá a Colombia, y en Argentina, bueno, en todos los países, ¿no? Y desde ahí se descubre que con el cine se puede contar tantas historias. Por ejemplo, en Colombia lo empezaron a usar como una manera de contar no solo vivencias, sino de hacer propaganda política. Y por eso llegó una época incluso en donde se empezaron a censurar algunos filmes de Colombia, porque ya eran demasiado políticos o el político que quería quedar bien salía a un filme y le mostraban la realidad de los ríos en donde no se ayuda a nada. Y eso provocó que los políticos creen leyes para censurar. Eso es lo que vi yo en el aspecto de Colombia. Y eso dañó mucho de la creación del cine, la censura que ponían en las leyes y que, bueno, hasta hoy existe eso, ¿no? Por ejemplo, actualmente veía que las películas que son financiadas, hechas por Netflix, les obligan básicamente a los 5 minutos ya poner alguna escena de acción grande, o sea, alguna explosión grande para ya enganchar al público, eso les obliga. O sea, no puede usted crear un guión que no sea de acción con explosiones. En Netflix, los que están financiando en Netflix es así, les exigen actualmente que pongan explosiones al empezar la película ya para enganchar al público y que toda la película transcurra con esa acción, ¿no? Y les toca porque hoy esas plataformas de streaming es lo que está dominando lastimosamente la industria, ¿no? Hoy vemos las películas a veces en el celular, antes teníamos que ir al cine o comprar las piratas, pero hoy en los streaming sale eso, pues, ¿no? Y a veces no hay más que ver, pero lastimosamente, ¿cómo les puedo explicar? Bueno, hay lugares, hay ciudades en donde sí se está proyectando salas de cine, como por ejemplo en Quito hay cineclubes, y eso es genial. Yo vi en la Floresta que había un cineclub, bueno, en varios lugares de Quito, creo que en Guayaquil también hay, en las ciudades principales se está haciendo eso, pero en mi ciudad no se hace mucho eso, porque es una ciudad pequeña. Incluso se ha hecho el intento y asiste poca gente, ¿no? Pero ese es el plan, pues aunque sea poca gente, seguir manteniendo eso, que de a poquito se sigan sumando, sumando y mostrarles desde lo clásico cómo es la cosa, no solo llegar y mostrarles de la película actual de explosiones, sino mostrarles que desde lo clásico y lo nacional sí es importante y sí sirvió. Bueno, eso es lo que quería contarles, compañeros, con la tarea que nos envió, profe, y eso es lo que vi en el cine. Por ejemplo, el cine colombiano también me di cuenta de que en los años 20 dice que había un buen alumbrado público en Bogotá, y eso les permitió que incluso filmar en la noche. Gracias, Byron. En Quito, no sé cómo era lo público en los años 20, pero por ejemplo, acá en mi ciudad en los años 20, eso era potrero. Muchas gracias, profe. Gracias, Byron. Vamos con Diego, por favor. Claro que sí. Un saludo a todos. Agradezco que nos haya permitido apreciar este gran video. Yo también había hecho una investigación sobre estos inicios. Me encantó ver la obra que fue del viaje a la luna. Y como usted dice, ¿no? O sea, cómo fue de a poco eh, el cine conquistando su propio lenguaje, sus propias características. Y qué bueno apreciar que hubo personas que se interesaron, se vincularon y,
y en definitiva lograron aportar con su granito de arena a lo que hoy por hoy disfrutamos muchas veces en masa, sin realmente apreciar todo el esfuerzo que hubo detrás. Yo en definitiva lo que quisiera mencionar es que hay que estar atentos a los signos de los tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día, como tenemos muchísima información, no es tan fácil mantenernos enfocados y realmente aprovechar las noticias que realmente nos hacen bien. Si uno mira la televisión, pues muchas noticias más bien despechan en vez de aprovechar a los emprendimientos, por ejemplo. Como hemos visto en esta historia del cine, fue una persona que se involucró, que aprovechó diligentemente las oportunidades. No siempre vamos a tener la dicha de ser pioneros, pero al menos con nuestras propias situaciones podremos aportar, vincularnos, negociar sobre todo. Esa es una habilidad muy importante que nosotros, si queremos en algún momento dedicarnos al cine o a cualquier cosa, debemos saber negociar. Entonces, ¿negociar qué? Nuestra incidencia, nuestra participación, pero siempre desde nuestra propia calidad del ser. Hoy en día, ¿qué es lo que nos interesa? Como dijo el compañero, hay que aprovechar cómo podemos juntar recursos, esfuerzos, ideas en sana diligencia y actitud de gente que comparte nuestros valores y nuestros ideales, porque, o sea, dándome el lujo un poquito de divagar, suponiendo que estuviéramos en un entorno hollywoodense, hay gente que para llegar a donde está, hablo de las estrellas hoy en día, pagaron precios que ni nos lo imaginamos, pero precios mal plan. Pero bueno, no quiero divagar en esas situaciones, sino que aprovechemos que aquí en Ecuador la gente es buena, generalmente tengamos esa sana apertura a mantener nuestro criterio positivo para que todo lo que hagamos pues salga de la mejor forma y eso se note obviamente en el cine. Gracias. Gracias, Diego. Vamos con Fran, por favor. Hola, hola, buenas, ¿cómo están? A mí me pareció interesante lo del trabajo, el asunto de analizar de dónde empieza el cine, que era como un elemento de registro primero, y luego se fue armando una suerte de documental, como decía el compañero, con fines patrióticos. Y dos de los países que analicé era Colombia y Argentina, y tenían como muy en claro digamos, el esfuerzo nacional por hacer un cine que tenga un símbolo patriótico, pero aparte también un símbolo histórico, ¿no? El reconocer las luchas, el recordar las luchas. Y luego fue interesante también ver cómo la realidad se vuelve ya algo, digamos, aburrido para el cine y las cosas mutan hacia la ficción y empezamos a entrar en universos ya, digamos, un poco fantasiosos que igual, digamos, todas las artes nacen con el mismo propósito, de alguna u otra forma, apoderarse de la muerte y vencer al tiempo, ¿no? Y me parece interesante cómo luego entró el sonido a entrar como en un diálogo también con la realidad cinematográfica. Y sabemos que ahora, en términos de artificios, el cine, no sé si se ha estancado, pero ha permanecido en un mismo lugar. Y con las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial, no sé tampoco a dónde nos vaya a llevar esto, pero sin embargo hay que estar como un poco mente abierta, pero sin olvidarse de la sensación humana, que creo que también es lo que va a ser revolución en un futuro cuando la perdamos. Y todo esto también entrando como en en esa disyuntiva de cómo otros países trataron a su cine de una forma más organizada, en el cual el propio gobierno, los gobiernos también entran como actores principales para que eso suceda, y ver también que en Ecuador no pasó eso y quizás hasta ahora no sé si seguirá pasando eso, pero lo que ha caracterizado la historia del cine ecuatoriano han sido pequeñas muestras de lucidez individuales, que no hemos podido todavía concretar entre todos y entrar en el diálogo también con un gobierno que también facilite políticas públicas para eso. Pero nada, digo, ahí vamos. Lo interesante es ver de dónde venimos y tratar de hacer un buen camino para dónde vamos con el cine ecuatoriano, ¿no?
Gracias, Fran. Bien, poco de estas tres intervenciones, algo que creo que es importante darnos cuenta es que, primero, el cine es de las pocas artes que es un trabajo colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no interviene una sola persona. Uno no puede hacer cine individualmente, o sea, podemos hacer, no sé, un documental, alguna cosa, pero el cine es un arte compartido, ¿no? Eh, yo sepa, producciones que valgan la pena, no es solo la genialidad de un personaje. Dentro de la historia del cine, por ejemplo, una de las películas más premiadas y que es un ícono es el Ciudadano Kane, por ejemplo. Pero en el Ciudadano Kane no es solo Orson Welles, la figura de Orson Welles, que es el director, es el actor, no el poco el que quiere hacer todo protagonista. A lo largo ya de la historia, si es que no hubiera tenido un buen guión, que el guión no es de él, es de otra persona, si no hubiera habido esa persona que escribió ese guión, el Ciudadano Kane no sería nada. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el cine justamente es un arte compartido, que se hace en equipo, ¿no? No es la genialidad de una sola persona, ¿no? No es así. Inclusive eh, en las grandes producciones vemos en la lista un montón de gente participante y es así. El Titanic no hubiera sido posible hacer esa película sin esa cantidad de extras, figurantes que le dan toda esa connotación grande a la película, ¿no? Entonces, sí hay que tomar en cuenta esto. Y otro factor que creo que es importante, que, que retomo esto, es el trabajo de la memoria. Si ustedes, lo que dicen algunas personas, en otros países, ¿cómo han rescatado ese trabajo de la memoria? ¿No? Y no solo desde un punto de vista, digamos, institucional, que el Estado haya querido guardar esa imagen, ¿no? No, muchas veces son fundaciones privadas que se han dedicado a guardar esa memoria. ¿Y por qué? Porque esa memoria es importante. Yo les comentaba que un amigo hizo un documental sobre las Galápagos, ¿no? Y necesitaba imágenes de archivo. Y el ejército norteamericano que vino acá en la Segunda Guerra Mundial tenía esas imágenes. Para resumirles, este amigo me decía que más de la mitad del presupuesto de su documental se fue en comprar esas imágenes de archivo. Entonces, muchas veces las imágenes, eso, la gente, al menos fundaciones privadas o la gente que tiene, no valora eso y les cobra. Les doy otro ejemplo. En Colombia, ya que mencionaron algunos compañeros Colombia, en Colombia hay una fundación, creo que es Fundación Fílmica Colombiana, ¿no? Ellos tienen un escáner como el que tiene la Cinemateca acá. Nosotros que somos una institución pública y como somos una institución pública, la Cinemateca Nacional no puede cobrar por la digitalización de películas en 35, en 16, 8 milímetros. No se puede cobrar con el Film Scanner. Pero en Colombia, esta fundación fílmica, ¿no? Cobran más o menos $300 el minuto de digitalización. Entonces, solo para que vayan sopesando cómo se maneja en otros lados y también por qué muchas veces no tenemos recursos acá, ¿no? De cómo se maneja esa situación. Bien, hasta aquí, ¿alguien más quisiera preguntar algo o comentar algo? ¿No? Bien, entonces continuamos. Les quiero compartir esto que
habíamos estado viendo, que es la cronología del cine ecuatoriano, ¿no? Y en 1913, febrero 13, Ambos Mundos, que es esta productora que ya habíamos visto que se radica acá con capitales ecuatorianos, presenta en el Teatro Sucre el Cinema Cantante París, la última novedad cinematográfica. En 1914, Jorge Cordobés, conocido empresario y accionista del Banco del Pichincha, funda la Compañía de Cines de Quito, inaugurado sucesivamente la Sala Variedades, que queda en el centro, que hasta ahora funciona y administrada en la actualidad por el municipio, el Popular, el Puerta del Sol quedaba en la avenida 24 de Mayo, acá en Quito, y el Royal Eden. Las series cinematográficos, 3 a 5 capítulos, son un atractivo en Quito. El cine variedades, por ejemplo, las programa inclusive promocionando rifas en los llamados sábados rosados. Septiembre 19 en Quito se inaugura el Cinema del Hotel de Strangers con programas especiales. 1918, septiembre 27, presentación en el Teatro Edén de la obra cinemática filmada en 24 partes y auspiciada por la Fábrica Royal. Juan José actúa la compañía Delgado Caro Campos, en la que cumple el papel estelar la ecuatoriana Julia Delgado Caro. El filme se basa en la obra homónima de Joaquín Vicenza. 1920, El Telégrafo incluye una columna Arte y Teatro en el que se comentan los espectáculos llegados a Guayaquil. Además, los domingos publican la página desde Hollywood con recopilación informativa de Association Press. 1921, marzo 30, Ambos Mundos edita la revista Proyecciones del EDEC, donde difunde sus espectáculos. Incluye información internacional sobre cine y colaboración de poetas ecuatorianos como Medardo Ángel Silva, José de la Cuadra, Isabel Villasís y Hugo Mayo. Se venden en librerías las revistas neoyorquinas Cine Mundial a colores. Diciembre 20. Gráficos del Ecuador, serie informativa realizada por Ambos Mundos, comienza a exhibirse en los teatros Edén y Olmedo, considerándolas como cintas de propaganda nacional que aspiran a exhibirse. Luego el Ecuador en otros países. Algunos títulos fueron Visitas del buque Escuela de Chile, General Baquedano, la escuadrilla de submarinos de los Estados Unidos visitaron Guayaquil, la salida de las tandas de la Bermud de los teatros Edén y Olmedo, revista y desfile del Cuerpo de Bomberos, inauguración de la Escuela de Aviación, las fiestas del 18 de septiembre en Guayaquil, las fiestas patrias del 9 de octubre, vistas panorámicas generales de Guayaquil a vista de pájaro. Como ven, eh, más o menos desde esta época se comienza en 1921, se comienza a filmar más cosas aquí en Ecuador y estas filmaciones se las pasa en los cines que, como en este caso el Teatro de Indio Olmedo en Guayaquil, ¿no? Entonces la gente comienza a consumir, digamos, producciones nacionales, pero estas producciones nacionales eran tipo documentales, ¿no? Como se llamaba en esa época, vistas, o sea, registros como lo que hacían los hermanos Lumière, no la salida de los obreros, ciertas cosas. ¿Cómo eso que en el cine o en los orígenes del cine comienza hacia no, 1895? En el Ecuador llega, como siempre, con un cierto retraso y recién en 1921 nosotros comenzamos a hacer esas grabaciones y a proyectar esas vistas, ¿no? En 1921, diciembre 26, el documental Los funerales del general Eloy Alfaro, producido por Ambos Mundos y editado por Rivas Film, se estrena en el Teatro Edén. El presidente Eloy Alfaro fue incinerado el 28 de enero de 1912. Su trascendencia es mencionada en el siguiente eslogan:
la más impresionante y bella de las películas cinematográficas nacionales. El fotógrafo italiano Carlos Poetti toma varias vistas fotográficas de las fiestas de Milagro, provincia del Guayas. Ambos mundos presentan en el Teatro Edén varios clásicos de cine silente, entre ellos Caviria, de Anuncio, Madame du Barry, Los Miserables de Henry Krauss y Los Siete Pecados Capitales con Francesca Bertini, que eran actores famosos internacionales de esa época. 1922, este año es importante. Mayo 24, el fotógrafo quiteño José Ignacio Buccelli filma los actos conmemorativos del centenario de la independencia, 1822-1922, en especial los desfiles militares. Ambos mundos filman la totalidad de las fiestas del centenario. Son 2.400 metros de película de reseña histórica. Este documental contó con el auspicio del presidente de la República, José Luis Tamayo. Las proyecciones de este film se realizaron en el país a comienzos de 1923. El 22 de febrero, en el Teatro Edén y Olmedo, se proyectan estos filmes. En agosto, Ambos Mundos moderniza su Teatro Edén, ahora ubicado en el Boulevard 9 de Octubre. Circula la revista teatral cinematográfica que publica espectáculos de ambos mundos. Hasta aquí les quería compartir y enseñar esto. ¿Por qué es importante esto? Porque todo lo anterior que hemos visto, que se ha filmado acá en Ecuador, no hay registro, no conservamos nada de esos materiales. La única o la película más antigua que poseemos del cine ecuatoriano es justamente esta última, Fiestas Centenarias. Y es increíble cómo se llega a dar con esta película, ¿no? Es una anécdota bien interesante. El, la ley de cine es aprobado en el Ecuador en el año 2006. ¿Y por qué es aprobada la ley en el año 2006? Porque es una iniciativa de muchos colectivos de cineastas, no es solo un gremio, había Socine, pero también ya se comienza a formar la Asociación de Documentalistas del Ecuador y otras asociaciones que comienzan a presionar porque el país tenga una ley de cine, también con cabildeos. Recuerdo que en años anteriores César Carmignani, el cineasta, fue legislador y él ayudó también a impulsar eso. Marco Proaño Maya, otro personaje importante, fue quien redactó la primera ley de cine, ¿no? Que se presentó al Congreso, creo que desde el año 1980. Entonces, resumiendo, ¿qué les quiero decir? Que el haber conseguido tener una ley de cine no fue el trabajo de unos pocos, sino que fue el trabajo de todo un colectivo de personas que impulsaron y creyeron en tener una ley de cine. En la actualidad, algo que se está discutiendo, ¿no? Es que no hay ninguna ley que proteja, por ejemplo, a la cinemateca y los archivos cinematográficos, ¿no? La idea sería que todas las producciones que se producen en el país, tanto hechas por nacionales como extranjeros, quede una copia acá en nuestro país, porque es nuestra memoria, nuestro registro. Pero lamentablemente esa ley todavía no existe, no la hay. Ah, y a lo que iba, a la anécdota de cómo es que se consigue fiestas centenarias, ¿no? El primer director del Consejo Nacional de Cine realiza, creo que en el año 2008-2009, un viaje a París, ¿no? Y en la Embajada del Ecuador en París le dicen, a propósito, usted que es del Consejo Nacional de Cine, tenemos unas cintas desde hace años aquí en la bodega de la embajada.
Entonces, claro, él se trae estas cintas acá y cuando se hace o se visionan estas cintas, resulta que es una copia en 35 de Fiestas Centenarias, que es la única copia que hay, ¿no? De esta película de 1922 hecha por Ambos Mundos, ¿no? Y esta es la película, digamos, más antigua que se conserva en la Cinemateca. No, pero es así, o sea, una cinta importantísima se encontraba en la bodega de una embajada del Ecuador en París y que de pronto algún, no sé, algún agregado cultural, alguien vio la importancia de esa cinta, capaz que había copia de esa cinta o mandaron a hacer una copia en París, no sé, pero ahí tenían, digamos, una copia en 35 de este documental de fiestas centenarias. Y un poco, esa es la historia de nuestro país, o sea, no hay una preocupación ni de las instituciones o muchas veces de los propios cineastas de guardar la memoria. Pero esto de conservar la memoria es también una cuestión ideológica, ¿no? Lo que veíamos el otro día, mientras nosotros sigamos apreciando más lo de afuera, lo extranjero, nunca vamos a llegar a valorar lo nuestro y nunca llegaremos, o sea, a tener esa conciencia de decir, sí, lo nuestro vale. Un poco como les ponía el ejemplo con el deporte, si es que no hubiera habido técnicos, ¿no? Como Dusan Draskovic, ¿no? O el técnico colombiano que fue el que clasificó a la selección por primera vez, que les meta a la gente esa nota del sí se puede y de que somos iguales, que en una cancha de fútbol somos 11 contra 11 y nada nos limita. Igual yo creo que pasa en el arte, ¿no? En el cine. O sea, el contar historias, el producir historias, solo depende de nosotros y el valorar lo que estamos haciendo, ¿no? Hay historias que a lo largo de la historia del cine, no solo en nuestro país, a nivel mundial, que nació de una idea que muchas veces no era ni siquiera de alguien que estaba ya en el medio, de un cineasta, sino que alguien quería contar esa historia porque le pasó, porque, ¿no? Forrest Gump es un claro ejemplo, ¿no? De una señora que tenía esa historia y que la tenía escrita como hace unos 10 años y de pronto le dio a un productor que produjo y es una película de las más premiadas de Hollywood, de Estados Unidos. Pero no solo en Estados Unidos, ha habido muchas historias a lo largo del cine, a lo largo de los países, de eso, ¿no? En donde la gente comienza, en primer lugar, a creerse su historia, a convencerse de su historia y lo logra realizar. Bien, hasta aquí alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer antes de pasar al siguiente tema. Mm, qué opinan de esto, de nuestra cinematografía, de nuestra memoria? ¿Por qué no la conservamos? Por favor, si quieren hablar, que levanten la mano para darles paso. Vamos con María, por favor. Gracias, sí. Bueno, yo lo que quería comentar un poco es que, perdón, iba a tratar de prender la cámara, pero no. Ahí funciona. Sí, justamente en algún momento yo tuve que leer un texto que se llama El Carrete Mágico, que habla sobre la historia del cine latinoamericano y ahí me sorprendió mucho básicamente leer que también en otros países como Argentina, México, también se perdió gran parte de su archivo histórico, ¿no? De su filmografía, justamente por lo que usted comenta, ¿no? Que en ese momento no se sabía como que valorar esos insumos como piezas históricas, ¿no? Entonces,
hasta cuando, por ejemplo, uno tiene que preparar una clase, digamos que sobre la historia del cine argentina, ¿no? Es muy difícil encontrar fragmentos, ¿no? Que representen y a veces la única documentación que queda efectivamente son recortes de noticias donde alguna vez se nombró la película, ¿no? Entonces sí creo que es algo de pronto que ocurrió de forma transversal, ¿no? En toda la región. Por supuesto que en Ecuador mucho más, ¿no? Al ser un país más pequeño, ¿no? Y en otras sí, por suerte han podido recuperar parte de lo que se creó en sus inicios, ¿no? Pero eso también me llamó mucho la atención que no era también algo solamente de Ecuador, sino que había ocurrido en toda la región. Gracias, María. Sí, efectivamente, son situaciones similares. Por eso les decía que hacer un estudio comparativo de los orígenes del cine en el Ecuador y lo que pasa en otros países, sobre todo regionales de aquí en América Latina, ¿no? No es el caso de Francia, en donde ellos guardan desde la primera película, desde el primer rollo que hicieron los hermanos Lumière, eh, también porque los Lumière lo conservaron y después Francia, desde casi comienzos del siglo XX, declaró que el cine era patrimonio de su historia, ¿no? Patrimonio cultural de ese país y por eso se le da tanta importancia en Francia al cine, ¿no? Yo creo que sí debemos eso, ver otras realidades y ver nuestra realidad y tratar de, no solo compararnos, sino tratar de emular las cosas para mejorar, ¿no? Porque realmente es nuestra identidad y es importante conservar nuestra identidad. ¿Alguien más quería comentar, decir algo? ¿Alguien más levantó la mano? No sé. Yo había Sí, levantado la mano, sí, pero por esas favor. son las noches, maestro, compañeros. Bueno, yo quería decir, según lo que estaba investigando sobre el deber y sobre también mi asignatura de la universidad, este, yo creo que Ecuador y como Perú, por ejemplo, también que estaba investigando sobre ellos, que no guardan no le ponen tanto énfasis en guardar lo que es la cultura de nuestro país, especialmente el cine, porque como usted dice, no nos atrae tanto lo nuestro en todos los sentidos, si es en ropa, si es en el cine, si es en la música. Siempre estamos mirando, no sé, tenemos nuestra, creo que escuchaba en Azoes que decían nuestro chip al revés, nos gusta lo de afuera y nos atrae, nos han criado con esa mentalidad de que lo de afuera es bueno, mientras que lo de Ecuador no. Pero, por ejemplo, México es uno de los países latinoamericanos que sí guarda y es primero México, segundo México, tercero México. O sea, siempre es México. Ellos venden su cultura, ellos venden y guardan, tienen memoria histórica de todo lo que ellos, especialmente en cine que estaba investigando, ellos tienen todo de la guerra, ay, me olvidé el nombre, me puse mi deber, todo La lo que es de Revolución Mexicana. la mexicana, ellos tienen todo guardado, ellos sí tienen bastante historia, eso quería comentar nada más. Creo que tenemos que renovarnos en nuestra forma de mirar. Sí, gracias. Sí, efectivamente, yo creo que sí hay que replantearse muchas cosas, ¿no? Y otra cosa, no solo es pedir dádivas al Estado, o sea, como les comento, el cine en nuestro país sí se ha consolidado gracias al esfuerzo colectivo de mucha gente que ha peleado por eso, por una ley de cine, que ha peleado por fondos, ¿no? Eh, y que se ha organizado. Es importante eso, organizarse,
no dar batallas un poco individuales. Byron nos decía, por ejemplo, en Tulcán, creo que es su ciudad, es difícil eso, tener un cine, un cineclub, pero yo creo que eso, buscar apoyos, Casa de la Cultura, otras instituciones en provincia, en donde se pueda hacer estas iniciativas. Y muchas veces no son iniciativas ni siquiera tan costosas. Eh, Les comento, nosotros en la Cinemateca eh, tenemos un proyecto que se llama la consulta pública. ¿Y qué es esto de la consulta pública? Es instalar, lo teníamos en Quito, que era como piloto, porque la Cinemateca está ahí en Quito, que era poner pequeñas unidades de visionaje de películas. O sea, concretamente era poner una computadora, poner un televisor grande, poner varias bancas y apreciar el cine ecuatoriano. Esa es la consulta pública. O sea, la gente que quería ver cine ecuatoriano iba a la Casa de la Cultura, iba a estas pequeñas salas, inclusive teníamos una sala como para unas 20 personas, ¿no? Que es fácil hacerlo o instalarlo. Y entonces es básico, es una computadora, un televisor, ¿no? Y poner eso, ¿no? Poner el archivo de las películas ecuatorianas que tiene la Cinemateca. Igual, para resumirlo, esto hemos propuesto a todos los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura y hemos propuesto eso desde hace unos 10 años. En ninguna, en ningún núcleo provincial de la Casa de la Cultura se ha podido instalar esto, siendo que, como les digo, no es muy costoso. Los pretextos son muchos, ¿no? Como siempre en nuestro país, que no hay personal, que es difícil comprar una computadora, que un televisor es ¿cómo es que lo llaman? Un insumo eh, como que no es algo útil para una institución. O sea, si es que van a comprar un libro es más fácil, pero comprar un televisor van a decir que van a ver el fútbol, que por eso compran el televisor. ¿Me entienden? O sea, ya, y en la ley efectivamente hay esta ley de compras públicas, no este reglamento de compras públicas. Impiden comprar un televisor, porque es un bien suntuario. O sea, un televisor es considerado en compras públicas un bien suntuario y las instituciones públicas no pueden comprar un televisor porque es un bien suntuario. Entonces, muchas veces sí, son cosas, impedimentos de ley y eso. Pero yo les planteo a ustedes que están también en provincia que eso, que muchas veces se puede organizar estas cosas con iniciativa privada, pero no solo esperar que papá Estado haga todo. O sea, se puede hacer muchas cosas, eso, con iniciativas, con reunirse la gente, crear un colectivo y tratar de eso, ¿no? De ir avanzando en ciertas soluciones, en ciertas cosas que son en beneficio de todos, ¿no? Que son un beneficio social. Bien, ¿alguien más quisiera intervenir, comentar algo de esto? ¿No? Sí. Byron, por favor. Sí, profe, disculpe. De esto que acaba de mencionar usted, en un proyecto que me mostraron, creo que fue anteayer, de la Casa de la Cultura de la nueva dirección, sí tenían ya un proyecto para seguir fomentando este cine en las comunidades rurales y, bueno, también aquí en la Casa de la Cultura, en lo que es el Auditorio Luis Enrique Fierro. Es un espacio pequeño y tienen una pantallita y el proyector. Eso es lo que me mostraron el proyecto y les dije que está bien y que con mucho gusto les podría ayudar. Y eso dijeron que cualquier cosa me avisaban, pero ya, o sea, ya tienen armado el proyecto. Eso es nomás, quería acotar. Gracias, Byron. Sí, me hizo acuerdo usted de una cosa. Cuando yo empecé en el cine, que empecé con Ulises Estrella, nosotros llevábamos cine en 16 milímetros
que significaba llevar el proyector de 16 milímetros, llevar una planta eléctrica. Muchas veces íbamos a comunidades indígenas donde no había luz eléctrica y llevábamos no solo el proyector, la planta eléctrica, la película, la pantalla, el amplificador, que había que, no, los parlantes, ¿no? Todo eso muchas veces a lomo de burro, porque no había carreteras, para llegar a las comunidades indígenas. Y así difundíamos y proyectábamos cine. Es más, yo tengo filmado en Super 8 de esa época, le estoy hablando 1980, cuando yo empecé en toda esta aventura del cine, tengo filmado esto, ¿no? Nunca lo he editado, ¿no? Recién, recién logré digitalizar esos materiales míos porque pensé que capaz que ya no valían, no servían y efectivamente sí, sí se pudo preservar esa memoria, pero es como difundíamos cine. Y igual, o sea, era un trabajo, casi un voluntariado, el llevar el cine a las comunidades, donde muchas veces nunca habían visto una película, donde nunca había, o sea, ya les digo, no había ni luz eléctrica, no tenían a veces ni radio, ¿no? Y lamentablemente, si bien ya en ciertas comunidades o en la mayoría del país ya hay luz eléctrica, pero de lo que yo les estoy hablando a 1980 hasta la actualidad, no ha variado mucho la realidad de nuestro país. No ha variado mucho la realidad del Ecuador, ¿no? O ahora más grave, porque sigues encontrando las mismas comunidades indígenas, sigues encontrando los mismos problemas de desnutrición infantil y sigues encontrando los mismos problemas de falta de acceso a la educación, a la cultura, ¿no? Y esa es la realidad de nuestro país, ¿no? Entonces, a eso nos enfrentamos. Vamos con Richard, por favor. Hola, qué gusto, buenas noches. Un saludo desde Sucumbíos. Yo quisiera comentar un poco respecto de lo que está hablando ahora Carlos. Yo vivo aquí en la provincia, bueno, prácticamente toda mi vida y en algún momento yo, bueno, soy periodista de profesión, comunicador social y en algún momento durante la pandemia fue que, pues buscando, digamos, qué hacer un poco, traté como de hacer una investigación respecto de la historia del cine aquí en la provincia. Entonces, buscando, investigando, hice un par de entrevistas. Recuerdo algo que con las personas con las que pude hablar, que me comentaban justo lo que usted me está mencionando. Y esto nació porque yo, con las personas con las que, pues, que crecí aquí, me decían que en el centro de la ciudad había un cine, pero yo no recuerdo ese cine que aparentemente fue pues un espacio que dinamizó mucho la ciudad acá en el Cantón Lago Agrio, de donde vivo, ¿no? Entonces yo tenía esta curiosidad y empecé como a buscar, ¿no? Y es allí cuando, pues yo pensaba que ese fue el inicio, pero ya el cine como tal, como espacio, aquí ya fue, digamos, un avance, una parte más dentro de lo que fue la evolución del cine aquí en la provincia. Y haciendo, como le digo, esta investigación, esta búsqueda con las personas con las que logré conversar, me indicaban, eh, era un fotógrafo aquí que es súper reconocido, él ya es una persona ya adulta, y él me indicaba que cuando él era joven, de hecho él empezó por eso en el mundo de la fotografía, porque él acompañaba a una persona que recorría, tenía su vehículo y llevaba una pantalla. No recuerdo cómo era la pantalla, de qué tipo, pero llevaban la pantalla, llevaban como una especie de parlante a las comunidades a reproducir las películas. Entonces, y es lo que hacían, ¿no? Entonces, digamos como que esa fue la parte inicial del cine acá en la provincia. Y ahora nosotros, y bueno, esto ya definitivamente, digamos, es parte también de lo que yo he buscado y he querido hacer. He estado involucrado en algunas cuestiones de cine comunitario, de hecho soy parte de un colectivo. Nosotros llevamos el cine a las comunidades.
somos un grupo de jóvenes que nos organizamos y cada cierto tiempo acudimos a comunidades, llevamos pues ahora ya un poco más, con más tecnología, ¿no? Un proyector, una pantalla y sonido y logramos proyectar las películas que logramos eh, recoger, digamos, porque tampoco llevamos del cine el cine que todo el mundo ve, ¿no? Sino películas un poco más que ayuden a concientizar otro tipo de narrativas. Entonces, pero lo que vemos ahora es prácticamente lo que se hacía antes, ¿no? De llevar el cine a las comunidades, de ir y se ve prácticamente lo mismo, los espacios abandonados, las comunidades que de hecho, pues, son parte importante de nuestro entorno, de nuestra sociedad aquí al menos, alejadas, las vías para llegar donde ellos son súper difíciles, por eso muchas veces se nos dificulta porque no tenemos un vehículo que nos pueda llevar hasta ese sector. Entonces, prácticamente, digamos que es lo único en lo que ha evolucionado quizás es no sé, en lo que se proyecta, pero finalmente siguen siendo las mismas dinámicas alrededor de lo que es llevar o acercar el cine a territorio, como yo le llamo, o como le llamamos acá. Gracias, Richard. Primero, usted tiene ahí, yo creo que, no sé, un tema bien interesante con el fotógrafo ese que cuenta que es un fotógrafo de ahí de la zona de los más antiguos. Sería importante justamente que usted, como parte del taller, pueda rescatar esa memoria de ese fotógrafo y las historias también, eso de las comunidades, de pronto eh, averiguar cuándo entró el cine, desde cuándo vieron películas, ¿no? Porque esos datos van a ayudar mucho con lo que les decía. La historia del cine ecuatoriano está por hacerse y la historia del cine ecuatoriano no solo se refiere a los cineastas, a los que hicieron. El cine también, como vemos en esta cronología, es la proyección. Y muchas veces, ¿cuál es la información que manejamos? Lamentablemente somos una sociedad bien centrista o autocentrista. Entonces la mayoría de historias son Quito, Guayaquil, Cuenca y pare de contar. Cuando en el resto del país también, no sé, pues hubo cine, hubo movimientos, hubo fotógrafos, hubo cosas, pero que no las conocemos. Nadie se ha dado el tiempo de investigar, de decir, en mi comunidad hubo esto o acá sí pasó esto. No, entonces lo que les digo, este taller, la idea justamente de este taller es eso, motivarles a ustedes a que investiguen y a que realmente sean partícipes de, de escribir la historia del cine ecuatoriano que está por hacerse. Lo que yo les he presentado, esto de Vilma Grande, es una primera investigación inicial, pero la historia del cine ecuatoriano está todo por hacerse. Si ustedes ven en la cronología de Vilma Granda, es la información que ella encontró en los periódicos, el Telégrafo en Guayaquil y el Comercio de Quito, de lo que pasaba, de cuál era la actividad cultural o actividad cinematográfica en ese momento. Pero ¿y qué pasaba en el resto del país? ¿No? Y una realidad que tenemos es que eso, en las comunidades alejadas, en el oriente, en la costa, en la sierra, eh, eso, no podrán tener, no sé, acceso a la educación, a la cultura, pero todo el mundo estoy seguro que tiene un celular. Y todo el mundo en ese celular seguramente se pasa viendo TikTok, Facebook, un montón de cosas que no sé, pues no lo alimentan, que de pronto lo entretienen, pero es entretenerle qué está haciendo con la gente, ¿no? ¿Qué está haciendo con nuestro pueblo? ¿Qué está haciendo con nuestra sociedad? ¿No? Entonces yo creo que sí tenemos que pensar un poco más allá de
las cosas y las situaciones, ¿no? La realidad de nuestro país es una realidad como todas las realidades cambiante, en progresión, en eso. Pero también nosotros, la gente que tiene acceso al arte, a la cultura, tiene mucha responsabilidad en cambiar este país, en cambiar esa mentalidad de los jóvenes, de nuestra sociedad, en tratar de eso, de hacer algo porque nuestra sociedad sea mejor. Bien, Julia nos quiere decir algo. Sí, bueno, una experiencia que tuve hace poquito que estaba hasta la clase pasada, yo estuve en Azogues haciendo una investigación y yo siempre decía que en mi parroquia no hay cines, no conoce, hasta cuando yo salí de ahí no sabíamos que era el cine. En la actualidad yo quería ver que si hablando con el GAT podía yo llevar algunos cortos de la universidad, ¿no? Para como hacer una tarde de películas. Bueno, no me contestaron porque dicen que no hay presupuesto. Pero estaba en la biblioteca, en la Casa de la Cultura del Cañar, porque fui a ver unos libros y encontré unos libros de fotografía del historiador J. Heriberto Rojas. Y él me dice la chica, ¿no quieres ver algo de películas que hay aquí en Azogues? Yo me quedé así, ¿películas aquí en Azogues? Me dice, sí, e inclusive dice, hicieron un festival de cortos hace poquito, pero con el teléfono. Bueno, no alcancé a ver porque no estaba la chica ahí, pero sí tienen ellos como unas 3 o 4 películas que yo quería ver de quiénes eran, si eran de los cineastas cañarejos o de la SUAY o de otros cineastas. No alcancé a ver, pero me enseñó en la computadora unos cortos que me pareció bastante interesante y yo decía, no hay cine, pero sí ha habido cine en mi provincia. O sea, sí hay vestigios de que han hecho cine en mi provincia. Entonces dije que voy a regresar y de pronto puedo conseguir para esta clase esos vestigios de las películas, de los cortos. Eso nada más. Gracias, Julia. Sí, efectivamente, un poco la idea es de eso, ¿no? Que, como les decía, este taller no es solo un taller teórico que vamos a ver de textos, vamos a ver películas. Sí, efectivamente, porque ustedes necesitan, como en toda investigación, un soporte teórico, fílmico de lo que se va a hacer. Pero es importante esa etapa, espero que la mayoría de gente se quede hasta el final eso, de poder producir, de poder investigar, por lo menos dar el primer paso de descubrir qué hay en nuestro país, qué cosas no se han contado de nuestra historia, ¿no? Entonces, es importante eso. Vamos con Francisco, por favor. Francisco, le escuchamos. Tiene que prender su micrófono. Francisco, no sé, es- tie- levantó la mano, pero tiene apagado su micrófono. Bueno, no sé qué pasa. Eh, Francisco, no le podemos escuchar. Vamos con Fátima, por favor. Ahí no sé si me escuchan. Sí, le escuchamos, Fátima. Ok. Yo quería acotar a lo que dijo mi compañera porque justo yo soy de Azogues también y entonces me acuerdo que alguna vez yo, o sea, yo pensé que el cine como tal tampoco se hacía en Azogues hasta que me acuerdo que una vez mi papá me había contado que de hecho hay una película que filmaron en Cojitambo, una película hecha por Hollywood, de hecho, donde sale, se llama, o sea, ahorita la busqué porque me hizo acuerdo, que se llama El misterio de la pirámide de oro. Y de hecho sale la cantante Cyndi Lauper y la grabaron en Cojitambo y, sí, y ahí sale de fondo, o sea, claro, la gente de Azogues, o sea, y el cerro como tal. Entonces me puse a pensar que si hay, o sea, aunque sea inversión extranjera, alguna vez sí hubo que se produjo, o sea, produjo en el país, se produjo tan cerca mío, o sea, de que no, eso no se dice, o sea, eso no se dice a la gente de Azogues.
Perdón, yo soy de ese pueblo y estuve en esa época que grabaron esa película. Ujú. Sí, un poco, sí, lo que les decía, ¿no? La mirada del otro, siempre han venido muchas producciones de afuera a filmar acá en el Ecuador y nosotros ni siquiera tenemos memoria de eso. No sé si ahí en Azogues dejarían una copia de esa película, ¿se conocerá? No, no creo, pero es importante eso, rescatar por lo menos esa memoria de esos acontecimientos. Bien, ¿alguien más que desee participar, decir algo? No. Seguimos entonces. Bien, les quiero compartir otro video, ¿no? Sobre los géneros cinematográficos. Lamentablemente, como siempre, la mayoría son cosas que se han hecho en el exterior o las cosas en el exterior son las que determinan esa evolución. Pero sin embargo, es importante que veamos esta evolución de los géneros cinematográficos, porque más adelante también vamos a ver el efecto dentro de la evolución del cine ecuatoriano de esa evolución de los géneros. Entonces, ya les participo de... El género cinematográfico se puede considerar como el tema general de una película que sirve para su clasificación. En los primeros años de la historia del cine, los géneros más explorados eran la comedia y el drama. Sin embargo, conforme evolucionó el lenguaje cinematográfico, comenzaron a aparecer realizadores que quisieron cambiar las posibilidades narrativas dentro de esta industria, y por eso empezaron a crear géneros y subgéneros cinematográficos. Vamos a ver algunos de estos. Western. Este género está ambientado en el viejo oeste estadounidense. A estas películas también se las conoce como el cine clásico de vaqueros. Un conflicto natural en este género es encontrarnos con una ciudad amenazada por el ataque de indios, o donde no existen leyes y los bandidos ejercían normas atormentando al resto. La vestimenta de los personajes y la puesta en escena era crucial para catalogar a una película como un western. Los personajes de estas películas en su mayoría vestían sombreros tejanos con chalecos, botas y pistolas montando a caballo, y su puesta en escena generalmente nos mostraba lugares con muchísimo desierto, ranchos y cantinas. Algunos directores se especializaron en este género hasta el punto de convertirse en íconos modernos de este tipo de cine. Sergio Leone, Clint Eastwood, John Ford o Howard Hawks son algunos ejemplos de esto. Y la película Asalto y robo de un tren de 1903, dirigida por Edwin S. Porter, es el primer western de la historia del cine. Cine negro, conocido popularmente como film noir, es un género cinematográfico que se desarrolló en Estados Unidos en la década de 1930 hasta 1950. Las películas que se encuentran dentro de este género generalmente involucran hechos delictivos dentro de sus argumentos, con una estilización visual muy parecida al expresionismo, en donde se jugaba mucho con la iluminación para crear fuertes contrastes entre los personajes y sus sombras. El cine negro presentaba sociedades corruptas. Sus personajes protagónicos difícilmente se les podía asociar como héroes tradicionales, y sus finales tenían un sabor agridulce. Otro personaje característico en este cine es la femme fatale, que se le puede atribuir al personaje femenino que utiliza su sexualidad para manipular al protagonista. Muchas veces es introducido como alguien inofensivo,
pero puede conducir a sus víctimas al peligro o a la muerte. Comedia negra es un género cinematográfico que se caracteriza por tratar temas tabús como la muerte, la drogadicción, el machismo, entre muchas otras cosas, pero los aborda de una forma humorística. Muchas películas dentro de este género nos muestran personajes alocados y sumamente extrovertidos que generalmente atraviesan situaciones un poco absurdas. Igualmente es usual que estos personajes sufran un final trágico que generalmente termine con la muerte del protagonista. Los hermanos Coen son directores muy conocidos por hacer este tipo de películas. El Gran Lebowski, Fargo y A Serious Man son algunas de sus películas más conocidas dentro de la comedia negra. Ciencia ficción. El cine de ciencia ficción es un género cinematográfico que utiliza la ciencia para fundamentar narraciones con representaciones especulativas de fenómenos imaginarios, como extraterrestres, planetas alienígenas y viajes en el tiempo o en el espacio exterior. A menudo con elementos tecnológicos como naves espaciales futuristas, robots y otros artefactos más o menos inspirados en las posibilidades de la ciencia. Temas que son sumamente recurrentes en las películas de este género son el concepto de la vida inteligente en otros planetas, películas de catástrofes ambientales, guerras nucleares que generalmente son presentadas en forma de relato post-apocalíptico, o también argumentos en donde la tecnología logra superar a la humanidad. Coming of Age. Es un género cinematográfico que se centra en el crecimiento psicológico y moral del protagonista, a menudo desde la juventud hasta la adultez. Temáticas como la identidad sexual, filosofía personal y opiniones políticas suelen formar parte del argumento. El propósito fundamental de estas películas es contar la madurez que ha sufrido el personaje a lo largo de la historia, y por ende, generalmente, nuestros protagonistas comenzarán teniendo una filosofía de vida, pero terminarán con otra. Este cambio se puede desarrollar en el transcurso de años o horas, y dos claros ejemplos son The Breakfast Club, una película estrenada en 1985 y dirigida por John Hughes, que nos muestra la convivencia de 5 adolescentes a través de un día de detención, y la otra es Boyhood, de Richard Linklater, que se filmó durante el transcurso de 12 años, y nos muestra la vida de Mason, desde su niñez hasta que termina su adolescencia y comienza la adultez. Cine musical. Dentro de este género se consideran todas aquellas producciones cinematográficas que ofrecen canciones o temas musicales bailables en una parte fundamental de su desarrollo argumental. En la década de los 50, Hollywood vivió los años dorados de este género. Gene Kelly y Elvis Presley fueron piezas claves para el éxito que tuvieron los musicales en esta época, y películas como Un americano en París, Viva Las Vegas, King Crow o Cantando bajo la lluvia son consideradas obras maestras del género musical. Desde el siglo XXI, el género musical comenzó a explorar argumentos más trágicos dentro de sus narrativas. El fantasma de la ópera de Joel Schumacher, Sweeney Todd de Tim Burton o Los Miserables de Tom Hooper son algunos ejemplos de esto. Cine épico es un género cinematográfico cuyas películas son producciones de gran escala. El término épico deriva de historias y personajes de la novela épica. Muchas cintas dentro de este género también se las denomina películas de capa y espada. Generalmente, sus argumentos transcurren en tiempos de guerra o conflictos que suelen abarcar un amplio espacio de tiempo. Y un personaje recurrente en estas películas es el héroe tradicional, una persona que emprende un viaje con el propósito de terminar con la tiranía que gobierna el mundo.
Este género tuvo muchísima popularidad en la industria de Hollywood, principalmente en la época de los 60. Y películas como Espartaco, Ben-Hur o Los 10 Mandamientos son consideradas obras maestras del cine épico. ¿Les pareció valiosa esta información? ¿Cuál es uno de sus géneros cinematográficos favoritos? Si alguien quiere dejar algún comentario, puede hacerlo aquí abajo. Bien, eso les quería enseñar porque creo que es importante que veamos cómo ha evolucionado el cine y los géneros cinematográficos, ¿no? Yo creo que el cine no, no es algo que ya esté, no. O sea, como todas las artes, está en constante evolución, ¿no? Y vemos justamente eso, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿ustedes creen que hay alguna película de ciencia ficción en el cine ecuatoriano? ¿O alguien ha visto? ¿Alguien ha visto una película de ciencia ficción en el cine ecuatoriano? El pequeño, ay, el que hizo el corto, Luzuriaga, ¿Cuál? el Chico Maravilla, creo que es, no recuerdo, pero está en la no recuerdo bien el nombre, pero es algo así como de, ya voy a buscarlo, déjeme ver. Ya. Bueno, sí hay una película de ciencia ficción en el cine ecuatoriano, pero algo, porque me interesaba que veamos esto de los géneros, porque hay una producción que se hizo en los años 30, justamente sobre un western ecuatoriano que se llama El terror de la frontera, ¿no? Es una producción hecha por un director ambateño, ¿no? Que lo vamos a ver también acá en el taller, ¿no? Y en donde creo que en el cine ecuatoriano eso ha tratado de ser parte de esa evolución, con, claro está, con su eh, fragmento de tiempo, ¿no? Porque el asalto al tren de Porter es de 1903 y esta que les cuento, esta película ecuatoriana es de 1930, El terror de la frontera. Entonces, sí hay esos lapsos de tiempo, pero el cine ecuatoriano sí ha tratado también de evolucionar, de ir un poco a la par de ese cine. Una cosa que creo que es importante que también analicemos dentro del taller es que todas estas producciones, ¿no? Internacionales, de una u otra manera han influido en nuestro cine, ¿no? O sea, todas estas producciones, todos estos géneros, ¿no? Porque hemos consumido eso, ¿no? Hemos consumido esas películas, hemos visto esas películas. Y mal o bien, los cineastas ecuatorianos tienen esa referencia, ¿no? Tienen, digamos, ese bagaje cultural, ¿no? Y no es un problema de cerrarnos a la cinematografía mundial, al contrario. O sea, yo creo que sí tenemos que ver todo lo que se produce en el mundo. Lo que sí creo que es un poco contraproducente es solo casarse o solo ver determinada cinematografía. Por ejemplo, solo la cinematografía hollywoodense o solo las producciones norteamericanas, porque también estamos limitando nuestro mundo cultural y nuestra apreciación. En el mundo hay películas muy espectaculares de otras latitudes, de el cine asiático, no solo de Corea del Sur, el cine
no sé, de Irán, ahora que está en conflicto, pero Irán es un pueblo que tiene más de 5.000 años de historia, es un pueblo que tiene una tradición y que nosotros, y todo Oriente Medio, ¿no? Pero nosotros solo tenemos la visión de que son países petroleros, de que están en contra de Estados Unidos, y no es así, pues son culturas que se han desarrollado a lo largo de los siglos. Yo estoy seguro que más rápido desaparece la cultura norteamericana que estas culturas históricas que tienen más años de historia, ¿no? O sea, y lo que estamos, perdón que me salte un poco del tema, pero lo que estamos viviendo en la actualidad es justamente la decadencia de un imperio, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo, por eso las guerras, por eso todo eso, pero estamos realmente a las puertas de la finalización de un imperio. Si nosotros vemos el desarrollo de China, por ejemplo, tecnológico, de infraestructura, económico, es una economía en evolución que mal o bien va a dominar el mundo en los próximos años, ¿no? Entonces, uno sí tiene que estar abierto, y con esto regreso a la cuestión de nuestro tema en la cinematografía. Tenemos que estar abiertos a todas las corrientes, tanto de pensamiento como de cultura, ¿no? Entonces, tratar de consumir buen cine de diferentes latitudes. No sé si alguien, Fran, quería decirnos algo, por favor. Sí. Profe, ¿usted cómo cree particularmente que será esta nueva visión de, si sabemos que Estados Unidos ha ejercido una hegemonía cinematográfica en el mundo con los medios de distribución y los medios de producción, ¿cómo cree que sería si un nuevo actor político llega a formar parte del nuevo orden, digamos, como China? ¿En qué quedaría, digamos, los países latinoamericanos que siempre tenemos como historias nuestras, muy nuestras, interesantes que contar? ¿Tendrían más espacios en medios internacionales o cómo usted cree que pasaría eso? Bueno, siempre la historia está a la par de la economía. O sea, la historia siempre ha estado marcado por la economía. O sea, ahí vemos la revolución industrial, la misma colonia, ¿no? La historia en la colonia fue porque España comenzó a explotar América y comenzó a convertirse en un imperio. Entonces siempre las economías son las que van marcando. ¿Qué es lo que vemos en la actualidad con el asunto este de los BRICS? ¿No? Si bien China es una potencia, pero vemos que las economías justamente ya están cansadas de que sea el dólar el que se maneje toda la economía mundial, la del petróleo y todo. Y justamente los conflictos internacionales son a partir de que aparecen los BRICS. ¿Qué es esto de los BRICS? Es un nuevo orden económico en donde no está basado solo en el dólar, sino en las economías nacionales que pueden eh, cambiar, intercambiar el comercio, sean en yang, sean en rublos, sean en las monedas de cada uno de los países. Y alrededor del BRIC están las mayores economías del mundo, a excepción de la norteamericana y de Europa, que está ya en plena decadencia, ¿no? La economía europea está desde hace años en recesión, ¿no? Entonces, yo creo que más bien, si hay un nuevo orden mundial, economías como América Latina, recordemos que en el BRIC está Brasil, van a tener mayores posibilidades de desarrollo. Es un poco aventurarme porque la historia se la va marcando de acuerdo a los momentos, pero yo creo que eso es lo que va a pasar, ¿no? O sea, la gente también a nivel mundial yo creo que está cansada de un solo orden, no solo económico, sino cultural, ¿no? Es lo que está pasando en la actualidad, que quieren imponernos muchas cosas por la fuerza y no es así, ¿no? Bien. eh, Retomando, les voy a mandar de tarea. Habíamos hablado de que el taller
al haber tanta gente inscrita, y es un taller de 40 horas que pensaba para unos 80 participantes, se inscribieron más de 360. Vamos a completar con horas de visionaje de películas. Entonces, la tarea, igual les voy a mandar por escrito, pero la tarea que van a tener hasta la próxima semana es ver fiestas centenarias, ¿no? Que ya voy a subir a un link de YouTube, pero con una clave para que tengan acceso a la clave. Lo que sí les pido de favor es que no pueden copiar esa película, no pueden bajarse por el tema, claro, ustedes saben de no solo derechos, sino que puede ser una cuestión penalizada. Entonces, por favor, no quisiera tener problema con este asunto, por eso es la advertencia, si ustedes quieren, de que estos materiales están subidos solo por cuestiones didácticas y una vez que ya lo visualicen, se tienen que bajar este material, ¿no? Entonces, les pido así de favor que si se les da la posibilidad de revisar, de visionar estos materiales, se tenga el respeto de no copiarlo, de no bajarlo, ¿no? Sino que lo revisen simplemente ahí en la nube. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Yo sí quisiera que ustedes vayan, además de lo que estamos trabajando, vayan pensando en sus proyectos, ¿no? Del taller, o sea, qué proyecto quieren desarrollar, porque lo podemos ir avanzando, no solo esperar a las clases finales para avanzar en ese proyecto de investigación que quisieran hacer ustedes. Como les digo, ese proyecto de investigación puede ser tanto escrito o si alguien quiere hacer una filmación de eso, lo puede hacer. Vamos con Francisco, por favor. Profe, buenas noches, ¿me escucha? Sí, ahí lo escuchamos, Francisco. ¿Cómo le va, profe? Buenas noches, compañeros. Hace un rato quería hacerle una pregunta. Era acerca de una cuestión, bueno, al final usted habló también de los géneros y yo quería hacerle una pregunta y también habló hace un momento de el tema de que a nivel país como que no existe una valoración de la producción nacional, a diferencia de otros países. La pregunta iba centrada en dos películas concretas que el otro día yo vi un comentario acerca de las dos películas que pertenecen a géneros similares, pero la una es hecha en Ecuador y la otra es hecha en México. Entonces las películas son, bueno, son icónicas ya de los dos países. La una es Amores Perros de México y la otra es Ratas, Ratones, Rateros de acá de Ecuador. Entonces, que son, me parece, de épocas similares. Mi pregunta iba hacia esto. Siendo de, las dos películas retratan realidades propias de las sociedades de los países, la una de acá de Quito y la otra de México. Siendo así, lo que a mí me queda la duda es por qué Amores Perros se convierte en una película de tanto éxito a nivel internacional, mientras que Ratas, Ratones, Rateros, que posiblemente eh, tenga un argumento posiblemente un poco más, a mi criterio, un poco más apegado a la realidad, no logra el mismo impacto que esta película, que Amores Perros. Y usted sabe, ¿no? Ahora el director es Alfonso Cuarón, es incluso ganador de un premio Oscar, no sé si uno o dos. Eso, o sea, ¿por qué el retrato de una realidad que es propia de ese país sí logra impactar al resto del continente, mientras que eh,
la de acá, la ecuatoriana, no logra el mismo resultado. Eso era, profe, quería saber su criterio acerca de esto. Gracias, Francisco. Es muy simple, es mercado, es distribución. México está muy ligado a la industria de Hollywood. Tal es así que Cuarón fue a filmar en Estados Unidos, ¿no? Entonces, México siempre ha estado más cerca o vinculado al mercado norteamericano. Acuérdense ustedes la cantidad de mexicanos que viven en Estados Unidos. Entonces, ese es un mercado potencialmente grande. Entonces, esa es la diferencia, es mercado, es distribución. Entonces, una película es lo que pasa con todo el cine norteamericano, ¿no? El cine norteamericano viene a Ecuador con 5.000 copias. Entonces, ¿eso qué significa? Que puede meterle en todas las salas de cine, en multicines, en Cinemar, en supercines. Entonces, en todas las salas grandes, no pueden meter 5.000 copias. Una película ecuatoriana, ¿cuántas copias puede sacar? Y digamos ahora digitalmente en DCP, 200 copias. Puede estar en 200 salas. Esa es la diferencia. O sea, es una diferencia de mercado, que la una puede sacar eso, 5.000 copias y la otra 200. Esa es la diferencia. Igual con Rata Rateros, Sebastián, no sé, cuando, a pesar de que tuvo éxito acá, pero ¿cuántas copias sacó? ¿Cuántas copias pudo sacar en ese momento? ¿Y cuántas otras copias estaba de alguna producción norteamericana? No. A propósito, Amores Perros creo que nunca llegó a las salas de cine acá en Ecuador, más bien la vimos por televisión y por plataformas. No sé, capaz que no tengo ese dato exacto, pero no sé si llegó comercialmente a las salas de cine aquí en Ecuador. Pero ya les digo, de pronto a ellos no les interesa mercados pequeños como Ecuador, pero sí el mercado mexicano en Estados Unidos. Vamos con Diego, por favor. Sí, quería consultarle brevemente si la duración de la película que nos ha encomendado ver dura más o menos 45 minutos, Sí, porque acabo de ver que está subido en YouTube precisamente por la Cinemateca Nacional, entonces considero que eso agilitaría la gestión. sí, justamente por eso les digo, les voy a mandar a ver esa película si dura 45 minutos, pero no es solo ver la película, sino que ya les voy a mandar lo que tienen que hacer con el visionaje de esa película. Ya, buenísimo. Y una última cosa, si es que Claro. brevemente podemos recapitular en qué consiste el trabajo final para así mismo todos estar plenamente diligentes en lo que hay que hacer. Bueno, el trabajo final es un trabajo de investigación de ustedes. Esta investigación puede ser escrita o puede ser fílmica. O sea, por ejemplo, conocieron un fotógrafo antiguo de alguna localidad y que es importante rescatar la memoria, los trabajos de esta persona. Entonces alguien dice, no, yo voy a hacer un documental con esto. O sea, entrevistarle a este señor, entrevistar a otra gente que lo conoció, ¿no? O sea, siempre tenemos que partir de un guión, ¿no? Ustedes saben eso. Entonces, todo ese proceso lo vamos a ver en el taller y su trabajo final, en un caso será una investigación escrita y en el otro podría ser un documental sobre este personaje, ¿no? O sobre algo que ustedes crean importante dentro del cine ecuatoriano. Esa es la idea, ¿no? ¿Está claro, Diego? Muchísimas gracias. Bien, vamos con Isabel, por favor. Buenas noches, profe. Quería hacer igual una consulta sobre el trabajo final. Me gustaría ver la posibilidad de rescatar la memoria de una persona, pero no sé si nos podría ayudar de pronto con algunos documentales, como para ir viendo más o menos el orden argumentativo, como teniendo una idea un poquito ya más profunda de lo que vamos a entregar. Eso, muchas gracias. Claro,
Sí, no hay ningún problema, pero por ejemplo, ustedes escriban primero eso. Alguien dice, yo quiero hacer la memoria de este personaje que vivió en tal comunidad y eso, entonces yo les puedo dar o recomendar, vean tal documental hecho por tal persona que les va a dar una idea de cómo se puede abordar eso. Sí, no hay ningún problema, pero el primer paso tienen que darlo ustedes en el sentido de escribir por lo menos su proyecto, decir, a ver, yo quiero hacer sobre determinada persona que vivió en tal época, que hay que rescatar esa memoria. De pronto hay comunidades en el Oriente que dicen, yo quiero que esta persona hable en su idioma tradicional, perfecto. ¿Me entienden? O sea, tienen que pensar todas esas cosas para poder desarrollar el proyecto. ¿Está claro, Isabel? Sí, muchas gracias. De nada. Vamos con Estefanía, por favor. Buenas noches. Una duda. En el caso de que no pertenezca a una comunidad como tal, la persona a quien quiere hacerle el filme o el documental, mm, puede ser una persona de la ciudad, es un conocido eh, documentalista también, es el fundador de Arcandina, Pablo Palacios Naranjo. Podría hacer yo un documental sobre él porque creo que es importante lo que él tuvo con Arcandina, el impacto en Ecuador y el impacto mundial sobre el documental de africano de la comunidad negra en Ecuador y en el mundo, en Latinoamérica. Se Perfecto, podría sí, hacer. sí, perfecto. Perfecto, porque justamente lo que les digo, el cine ecuatoriano está todo por construirse. Hay mucha gente que ha hecho, el caso de Pablo Palacios, lo conozco, ha hecho un trabajo profundo sobre la negritud, no solo en este país, en el exterior, pero para mucha gente es un ilustre desconocido porque no es un cineasta que pertenece, como yo lo llamo, al jet set, ¿no? De los no sé, directores que hicieron ficción, que estuvieron a punto de llegar al Oscar y todo eso. Hay mucha gente que ha hecho un trabajo de base importantísimo, entonces es importante rescatar ese trabajo. Entonces, al contrario, perfecto hacer ese tipo de trabajo. Es más, conozco mucho de la filmografía de Pablo que podría ayudarle cuando ya esté desarrollando ese trabajo. Bien, vamos con Julia, por favor. Pero, disculpe, profe, otra pregunta. Mire, yo vine investigando sobre un libro de fotografías que ha hecho Heriberto Rojas. Es sobre el pueblo de Cojitambo, las fotografías antiguas, y me presentaron, o sea, tomé fotos de las fotos reales que él ha tomado porque le habían dejado en la Casa de la Cultura. Yo podría hacer un documental de eso. O Sí, sea, sí, porque traje todos los archivos, compré el libro también ahí y está, porque dicen que en ese pueblo, abajo de ese cerro, han escondido el oro de Atahualpa. Esa es la leyenda de mi pueblo. Entonces, las fotografías de él son increíbles. ¿Podría ser de eso? sí, perfecto. Una pregunta, ¿el señor vive o ya es fallecido? No, ya falleció. Me quise contactar con los hijos y los nietos, pero ellos no tenían las fotografías. Ya, Pero podría ser como, pero en la Casa de la Cultura conseguí todo lo que él ha trabajado. ya. Pero de pronto hay historiadores o hay gente del arte, de la cultura que conoció a este personaje. Entonces, eso también puede ser importante que usted rescate gente que lo conoció y que está viva todavía, eso, cosas sobre ese personaje. Entonces, sí, puede hacerlo y no hay ningún problema. Tiene los nietos, todos los hijos y los nietos están vivos, Ya. que entonces entrevistarle a ellos. Sí, pero Ah, también no solo digo en el ámbito familiar, sino que puede ser interesante algún historiador o algún gente de cultura que lo conoció y que dé una visión no tan familiar o no tan personal del personaje, sino que dé una visión mucho más contextualizada de su trabajo y de su labor. ya, perfecto. Bien, Gracias. Fátima, por favor.
Sí, yo preguntaba si tiene que ser sobre un personaje, o sea, importante de lo que es la cinematografía ecuatoriana, o puede ser como tal de preservarlo. O sea, que me acuerdo que usted decía que también cosas como, en general, las grabaciones de lo que es el país en ciertas épocas es considerado algo importante para preservar la memoria cinematográfica. Entonces, no sé si tiene que ser alguien importante de donde yo vivo necesariamente o como esa idea de preservar a las cosas hasta pequeñas del país y la cultura. Sí, no tiene que ser necesariamente un personaje. Eso puede ser una comunidad, puede ser algún trabajo, no sé, que se filmó y que usted quiere hablar sobre ese trabajo que se filmó. Entonces, se puede hacer de muchas cosas. Hay un trabajo de Izquierdo, no me acuerdo el nombre, de Javier Izquierdo, sobre justamente Augusto San Miguel. Entonces, un poco el trabajo de Javier Izquierdo es un documental, es sobre la búsqueda de las películas que nunca se hallaron de Augusto San Miguel. Entonces, un trabajo bien interesante. Entonces, no necesariamente tiene que ser un personaje, puede ser eso, sobre alguna actividad cultural vinculado al cine o alguna comunidad o alguna producción que se hizo y que no hay memoria. O sea, hay tantos temas que se pueden hacer. No necesariamente tiene que ser un personaje, no tiene eso. Ustedes ponen el tema en ese sentido. Ok, bueno, gracias. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, y siendo las 8 que quedemos ahí, por favor, manden las capturas al WhatsApp, manden los trabajos como les he pedido, poniendo su nombre, a qué grupo pertenecen, qué más era la tarea, el número de tarea y la fecha, por favor. Imagínense recopilar y leer trabajo de 200 personas y si ustedes mandan un trabajo sin poner el nombre, eh, por eso les digo, próxima que manden un trabajo sin esas especificidades, no los recibo. Eso nomás, gracias y una buena noche con todos. Buenas noches. Gracias, profe. Chao. Gracias, Buenas noches, profe. compañeros, profe. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, buenas noches.